¿Qué tal? Nos da mucho gusto que ustedes nos estén acompañando en esta ocasión en que retomamos el camino de aquellos programas que ustedes recordarán y que hemos titulado Tampico, capital de la Huasteca. Tampico, capital de las Huastecas, una bellísima región, el verdadero paraíso terrenal, un sitio que nos han regalado la madre naturaleza, a quienes tenemos la suerte de estar aquí y de la cual estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Este espacio está hecho para que ustedes tengan la oportunidad de conocer un poco de lo mucho que hay que saber de esta región huasteca. Para hablar de la Huasteca hay que haber nacido allá, saborear la carne fresca, saborear la carne seca con traguitos de mezcal. Bueno, así dice uno de los guapangos que nos describen. Y nosotros aquí, gracias al licenciado José Ángel Hefti Hernández, quien es director general de este interesante proyecto de televisión online en el portal redtampico.com.mx, al cual estamos invitando para que permanezca al pendiente de todas las sorpresas que estarán presentándose. En esta ocasión, quiero decirles que nos honra con su presencia en los estudios un personaje que es significativo. Tampico se distingue por esta red, por este conjunto de ríos, lagunas y esteros, y con una riqueza que nos brinda también las costas que esta región de Tamaulipas y Veracruz tienen con el Golfo de México, esa riqueza pesquera que le hemos de agradecer al Altísimo que nos bendice con todo esto. Él es el licenciado Manuel Mérida, a quien le agradezco que haya aceptado estar con nosotros para hablarnos de una de las importantísimas actividades a nivel nacional, la que han generado muchos recursos, como es la pesca, y queremos pues transitar en la historia desde la bonanza hasta el momento actual de la pesca. Licenciado Mérida, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Teo Venegas. Es un placer y estoy bastante agradecido de que me hayan tomado en consideración para poder transmitir al auditorio, al ciudadano de Tampico, lo que tiene que ver con la Huasteca como Tampico como capital. Bien, les hemos de decir que el licenciado Manuel Mérida es egresado de la Facultad de Comercio y Administración de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como licenciado en Comercio Exterior. Es cooperativista, es miembro de la Cooperativa Mar de Galilea, es miembro de la Federación de Cooperativas Pescadores Mar de Tampico y es también el coordinador de 5 cooperativas, así como su fundador. En 2 ocasiones tuvo experiencias en alta mar, en las corridas de camarón, y bueno, pues también tiene entre sus actividades, además de ser funcionario público, forma parte de una dependencia que es la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, y bueno, pues también le tocó actuar en una película que realizó el señor Luis Ferral, en donde actúa junto con Luis Gatica y Carlos Cardán y Felipe Bracho, entre, bueno, pues toda una pléyade de actores, en donde este documental retrata las bellezas de esta región huasteca. Y quiero empezar preguntándole a Manuel Mérida sobre la pesca en aquel auge cuando se le conoció el oro al camarón como el oro de México. Así es, bueno, mi estimado y apreciable licenciado Teo, es muy emocionante siempre recordar aquellos tiempos que yo viví de niño con mi padre, que me llevaba a los muelles, a la isleta, por decir, a una congeladora que se llama Tampico, y que estaban los barcos camaroneros ahí descargando lo que habían traído de pesca, y era un bullicio, era una algarabía, era una alegría, era una cordialidad, era un escenario digno de una película, ¿verdad? Precisamente aquellos hermosos tiempos en que el pescador de camarón de alta mar se sentía encantado y enamorado por la actividad marítima, desempeñar esas actividades arduas, pero a la vez gratificantes. Y
Platícanos de tu papá. Bueno, mi padre es un ícono de la pesca. Yo me siento bastante honrado y como dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, he tratado, intentado seguir su enseñanza, su sendero que nos dejó bastante bien marcado. Sin embargo, pues él vivió esa época en que fueron a ver al licenciado López Mateos allá por los 60s. El licenciado López Mateos envió específicamente a otorgarles una embarcación que se llamaba Heréndida. Era un barco de madera de cedro, que fue el primer barco que tuvieron ellos en la cooperativa ya propiamente para pescar el camarón de alta mar. Posteriormente ya se hicieron las actividades en la cooperativa Camarones del Golfo, adquirieron otro barco que se llamaba el Gitano, y yo pues esas experiencias de mi padre pues las viví con mucha alegría. Bueno, para uno el padre es un héroe, es un ídolo, ¿verdad? Es el proveedor del hogar. Bueno, y platícanos de los primeros pescadores, los que se sumaron a tu papá, y platícanos del origen de la pesca colectiva, esa integración de pescadores en sociedades cooperativas. ¿Cuál fue la idea, cuál fue la motivación y qué nos puedes decir del movimiento cooperativista entre los pescadores? Bueno, en aquellos años porque mi padre me llevó a una asamblea general de la cooperativa Camarones del Golfo, que estaba ubicada en el tercer piso del edificio Luz, entonces donde ahora es Hacienda. Y me tocó ver de lleno una asamblea y posteriormente una asamblea nacional de cooperativas pesqueras de mar, de camarón de mar, en la Ciudad de México. Y fui observando el esfuerzo de aquellos hombres rudos, iletrados, que no tenían ni la primaria. Unos no sabían leer y escribir, pero eran excelentes pescadores, que ellos en aquel tiempo no había, que ahora que el GPS y los aparatos de navegación que ahora cuentan de las embarcaciones. En aquel tiempo simple y sencillamente salían con una brújula empírica, y con eso decían a la mar. Ellos eran, ahora sí, príncipes de las mareas, y conocían dónde había un banco de camarón blanco. En aquellos años traían en un breve tiempo de 5 días, traían 4 o 5 toneladas de camarón blanco grande, camarón azul también. Era un tiempo muy hermoso. Espero que nuestro auditorio, nuestros amigos cibernautas puedan disfrutar de algunas escenas que al paso del desarrollo de esta entrevista tendremos la oportunidad de compartir con ustedes. Esa debe ser impresionante. Platícanos de tu primera salida al mar, de esa experiencia que tienes tú en esas corridas. No sé, yo estoy imaginando cómo rechina la madera cuando el barco se encuentra con una ola enorme y cómo se abre la ola y el barco va hacia adelante y el motor se oye a marcha forzada y se oyen quizá suspiros o quejas de marinos, experiencia frente a los viejos lobos ahí de la pesca. Platícanos. Mi primera experiencia en alta mar fue en el barco Paquito. Tenía yo 15 años, el capitán era Sixto Zapata. Yo estaba en la Escuela Secundaria Tecnológica Pesquera, que estaba en la ESETA, y todavía no llegaba el barco de ferrocemento que iban a traer de Cuba. Pero ya mi padre me había enviado en esa embarcación, que era un barco de madera precisamente. Fueron 13 días de viaje, y recuerdo que había un sol fuerte, el mar azul intenso, un azul profundo, que sentí el deseo de bañarme y sentí el agua de mar en mi piel, y le dije al capitán que quería nadar en el mar. Me dice: ten mucho cuidado porque hay corriente, amarre a un cabo de vida
por si la corriente te jala, te agarras del cabo y te vuelves a subir al barco. Y así fue. Cuando yo me zambullí en el agua, ya no salí en donde entré, salí lejísimos, porque al entrar y salir la corriente ya me había llevado. Entonces nadé nuevamente de regreso al barco. Y sí, efectivamente, el cabo de vida ahí estaba, me agarré del cabo de vida y me volví a subir al barco. Y fue una experiencia extraordinaria que jamás la voy a olvidar y precisamente esa es una de las anécdotas. Los viejos de aquel tiempo, pues personajes expertos y que habían ya tenido años. Yo recuerdo nombres como el Caraelión, le decían a uno. Te hablo de Sixto Zapata, te hablo de capitanes como le decían el Güero Patón, el Peterete, Aguilera Raga. Podría así ir mencionando tantos capitanes intrépidos de alta mar de la pesca de camarón. Yo creo que debe ser grato para ti Sí. traer a la memoria los nombres, los rostros y los momentos importantes, impresionantes de tu experiencia, de tu encuentro en el mar y con estas embarcaciones, pues no sé, pero platícanos, por ejemplo, del arribo cuando llegaban con el producto. Vamos a interrumpir un poco la experiencia del mar, Claro, sí. para que nos platiques cómo llegaban, cómo eran recibidos, cómo repartían la mercancía, qué se sentía cobrar la parte que te tocaba. Bueno, mira, siempre había una gran alegría, un alboroto, la descarga era todo un escenario digno de una película, vuelvo a repetir, en donde en aquel tiempo, pues la descarga era en taras, eran unas como cajones de plástico, de vinil, fuerte, resistente. En aquel tiempo... Hoy les llamarían contenedores. Sí, eran como de 50 kilos la capacidad de ese cajón, de esa, como decir, la caja de tomates, pero más grande, de plástico. Entonces la agarraban entre varios y se hacían mano cadenas, iban saltando y iban de barco en barco porque apilaban 3 o 4 o 5 barcos acoderados en el muelle y de ahí, si era el último barco, había que traer el camarón hasta el muelle. Entonces era una algarabía, una alegría, una destreza de habilidad de los hombres que brincaban de barco en barco, y con chancletas y ágiles, personas fuertes y ágiles, eran escenas pues para un chamaco que apenas me llevaba mi padre a ver, pues era algo como de película. Fíjate, déjame mencionar en este momento que se me viene a la mente un artista tan pequeño que se llamó Víctor Morales Lagos, un estupendo retratista, un caricaturista genial, pero es un hombre que en sus ratos libres buscaba estos lugares que él pensaba que retrataban bien a Tampico, la orilla de la colonia Morelos, la Isleta, la laguna del Carpintero, la laguna del Chairel, y pintó varios paisajes en acuarela y óleos, y me impresionó uno que estaba en un restaurante aquí en la zona centro de la ciudad, un barco de esos, como te digo, esa escena se me grabó, un barco camaronero en medio de una tormenta, perdido en el mar y con una luz débil del faro. Vamos a ir a una breve pausa, me indican, y enseguida volvemos para continuar con estos maravillosos relatos de nuestro amigo Manuel Mérida, un hombre representativo de los pescadores de esta región huasteca, desde Tampico, la capital. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garantizan el futuro de las nuevas generaciones.
Cuando se quiere realmente, cuando se ama algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el bien de ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo ser mexicano, es un gran honor ser tamaulipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. Tenemos una ciudad donde se vive con calidad. Con la eficaz inversión de más de 27 millones de pesos en servicios públicos, Madero es una ciudad sustentable. Adquisición de nuevos camiones recolectores, rescatando espacios públicos, remediando pasivos ambientales y reforestando. Ciudad Madero cuida su biodiversidad. Hemos hecho de la limpieza una cultura, preservando nuestro entorno. Esdras Romero Vega, primer informe de gobierno. Estamos en este espacio de Tampico, capital de las Huastecas, desde redtampico.com.mx. Gracias al licenciado José Ángel Geuti Hernández, nuestro director. Estamos haciendo televisión en línea y en estos momentos estamos platicando con un hombre representativo de los pescadores de esta región huasteca. Un hombre que vivió el boom de la riqueza que generó el camarón, esas corridas de camarón que, créanmelo, a mí me tocó vivir nada más en tierra, ese gozo de los pescadores que traían dinero, que se sentían ricos, que eran felices, que bajaban y se les olvidaba todo lo que sufrieron en alta mar. Hace unos instantes Manuel nos platicaba de esa experiencia en un barco camaronero de madera, de ese gusto suyo por tirarse al mar, nadar y sentir el mar en su cuerpo y sentirse él parte del mar, sentirse hermano de las especies que iban a formar parte de esa riqueza que iba a capturar el barco y que luego iba a traer a tierra para que luego estuviera en sus mesas como unos exquisitos platillos. Luego les platicamos de la cocina que se vive aquí en esta región costera de Tamaulipas y Veracruz, los platillos a base de pescados y mariscos que distinguen aquí esta zona. Manuel, platícanos, fíjate que yo creo que no supimos si era de día o de noche cuando te tiraste al mar, estamos seguros que debe haber sido de día, pero platícanos cómo es un atardecer, cómo es una noche en alta mar, en un barco de esos, ¿se descansa o no se descansa? Bueno, para empezar, desde que uno aborda una embarcación, la embarcación está en movimiento las 24 horas, segundo tras segundo, siempre hay movimiento. Así esté en el río, el barco siempre se va a mover por efecto de el agua. Así es. Ya una vez saliendo al desplazamiento de la embarcación por las aguas, pues el movimiento es más fuerte, más marcado, y si dependiendo del oleaje ya en el mar es la forma en que se va a mover, las corrientes, el aire, el viento, si es fuerte, moderado. Entonces, pues de antemano es como una rueda de la fortuna, como un trabán, como le quieran llamar los juegos de aquí de una feria. El juego que más te guste, siempre te subes 10, 15 minutos y ya bajas mareado. Allá el movimiento es las 24 horas del día, siempre va a estar en movimiento. Pero en la noche, por decir los atardeceres... ¿Tienes una fórmula, un secreto para no marearte? Bueno, yo creo yo que es sintomático, considero que es psicológico, momento. Sí se tiene que superar, porque una vez un doctor precisamente me dijo que la vista está conectada a ciertos sensores del equilibrio. Internamente el nervio óptico y los oídos tienen que ver con una área de equilibrio, ¿sí? Interna, y si uno ve el oleaje o ve el horizonte que se mueve, entonces eso desconcierta al cerebro, entonces hay una sensación, pero eso, como te comento, se supera, porque sí afecta, es un efecto bioquímico, sanguíneo y también psicológico, porque afecta a la... Estamos hablando de tu primera experiencia en alta mar.
La pregunta era si hubo un atardecer, una noche, un descansar o no se descansó y cuántos días estuviste arriba. Mira, por decir, ahorita actualmente yo tuve la oportunidad de salir en las 2 corridas anteriores. Esta corrida no salí al mar. Por 10 días salí y te voy a decir que los primeros 10 días, así para ser más precisos, de 7 a 8 días no se duerme. Son 24 horas continuas de trabajo. Porque se entiende que es una corrida de camarón, o sea, estás saliendo de una veda de 4 meses y que vas a ir a capturar el camarón día y noche. No se va a poder descansar porque son 6 lances, cada lance es de 2 o 3 horas y va a haber un espacio en que escoges el camarón de los demás especies de acompañamiento. Y lo vas a lavar, lo vas a descabezar, lo vas a seleccionar, lo vas a enhielar, lo vas a salmuerear, lo vas a meter al congelador y todo eso te va a llevar, en 4 horas tiene que quedar ya perfectamente el camarón en el congelador, pero ya viene el otro lance. En esas 4 horas ya viene la red otra vez. O sea, si el camarón no duerme, no. Menos el pescador. Así es. Entonces ya está, otra vez la red salió y otra vez hacer la misma operación. Y te vas a llevar otra vez tus 4 horas, y entonces no vas a dormir, hasta que ya llega un momento en que pasaron 8 o 10 días, y dice el capitán, bueno, pues ahora sí, muchachos, ya vamos a llevarnos la más tranquila. De hecho, ya el camarón empieza a salir cada vez menos. Los primeros días sale bastante camarón, después ya empieza a menguar. Platícanos de la capacidad del barco, o sea, ¿cuándo deciden regresar? Cuando se llena el barco, cuando dicen ya tenemos suficiente, muchachos, vamos a regresarnos. Bueno, ¿cuántas toneladas en ese viaje? Sí, una embarcación puede tener la capacidad puede ser de 30 toneladas de capacidad. 30 toneladas. Pero claro, si las capturara en el breve tiempo, pues eso sería maravilloso. Pero el año antepasado se estaba sacando en promedio 1 tonelada por 24 horas. Ya es menos. Y en el año antepasado, el año pasado ya era menos, eran 700 kilos en 24 horas. Qué barbaridad. Bueno, ese es un grave problema, ¿no? Han dicho que por eso se han implantado las vedas, porque hubo una depredación de la especie en los años anteriores. Déjame hacer una interrupción breve a nuestra plática para decirles que dicen que las casualidades no existen, pero me dio mucho gusto encontrarme en esta mesa un libro que escribió un periodista que se llama Jorge Mejía Prieto y que pues deben conocerlo muchos. Es un libro que debe estar por ahí en bibliotecas de mucha gente, que se llama Llámenme Pepe. Este libro salió cuando don José López Portillo era candidato a la presidencia de la República y precisamente este hombre lo recordamos como el que le dio un gran impulso a la pesca del camarón y que en su sexenio esta actividad se convirtió en la segunda generadora de economía del país después del petróleo. Cuando cae el camarón, entonces buscan que sea el turismo el que se convierta en el segundo generador de riqueza para México. Y nos olvidamos de la pesca. Se dijo que había depredación, se dijo que había corrupción en las cooperativas, se dijo que estaban quebradas, se dijo que el banco Banpesca no se pudo recuperar y que los barcos que se construyeron a través del fondo conocido como FIPESCO en este sexenio, pues no se pagaron y que esto se fue junto con un golpe económico desestabilizador que se conoció como devaluación, y de ahí que la gente todavía siga discutiendo la actividad económica en el sexenio del presidente López Portillo, quien por mucho tiempo continuará en la polémica y del que merece que se le analicen sus actos, en donde nosotros consideramos que uno fue heroico y fue el de la nacionalización de la banca tras la desdolarización, porque los extranjeros sacaron sus dólares porque no les gustó la forma en que estaba gobernando López Portillo el país, que él a sí mismo se describe en sus memorias como el último presidente de la revolución. Y nos vincula el platicar de este tema contigo, el que José López Portillo
en su libro de memorias, él se siente como el Quetzalcóatl reencarnado. Se hace la comparación con Quetzalcóatl. Y este personaje mitológico de nuestros ancestros huastecos, pues tiene que ver mucho con la sabiduría, del conocimiento de las estrellas, del conocimiento del mar, del conocimiento del campo. Bueno, hecha esta pausa, vamos a una breve pausa. Continuamos. Bueno, te interrumpí, Manuel, y nos gustaría que nos platicara sobre las cooperativas, cuántas cooperativas recuerdas tú en tu época, y el precio del camarón por kilo, cuánto alcanzó el kilo, y porque estuvo en muchas mesas, no solamente en México, sino en el mundo, camarón mexicano. Precisamente mencionaste, es cierto, el iniciado presidente de la República de aquel sexenio, José López Portillo, le tocó a él hacer la transferencia de la flota camaronera de mar de la iniciativa privada a las cooperativas a través de un financiamiento de la figura crediticia Banpesca, Banfoco, Fipesco, que era Fideicomiso Pesquero Cooperativo, y Banco de Fomento Cooperativo, el FADEP, que era fondos de apoyos para el desarrollo de la pesca, y esas instituciones, esa crediticia, amortizaron los costos de operación, avío y reparación de toda la flota camaronera de alta mar, en donde las cooperativas, ahora sí, bastaba con su firma. Ellos llegaban al banco, al Banpesca o a las figuras crediticias mencionadas y estampaban su firma y les entregaban embarcaciones directamente con suficiente apoyo para habilitación, equipos, reparaciones, varadero, refacciones, todo, avituallamiento. Pero hay un detalle que sí se pagaron las embarcaciones. Yo recuerdo que había capitanes que pagaban los barcos inmediatamente. En ese tiempo las capturas siempre han sido buenas de pesca de camarón. Siempre han sido pescadores expertos que conocen dónde está el banco de camarón y van y lo extraen. Entonces sí se pagaron esas cuentas. Las cooperativas tenían suficiente capital, tanto congeladoras, barcos, muelles y dinero en el banco, cuentas bancarias con bastante dinero. El manejo fue bueno, se manejaron con bastante abundancia, con bastante holgura, sin ninguna carencia. Lo que vino realmente fue un cambio de política. Cuando este señor, licenciado presidente de la República, sale de su mandato, cambia la política totalmente, llegan otros horizontes, tecnócratas, personas educadas en el extranjero, de universidades de prestigio, que venían a ocupar los puestos públicos principales del país y trajeron una visión distinta en donde se privilegió ya a la empresa privada, al inversionista, al capitalista, pero no olvidemos que, como dijiste precisamente, licenciado Teo Venegas, en esos dos sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, la pesca llegó a ser el primer lugar después del petróleo en adquisición de divisas para el país. Bien, ahora vamos a una breve pausa, enseguida regresamos para continuar con este exquisito análisis sobre la situación de la pesca, en donde Tampico fue un punto importante, porque aquí iniciaba la corrida aquella del camarón. Vamos a la pausa, volvemos. La educación, la cultura y el deporte, fundamentales para el progreso sostenido de Ciudad Madero. En esta administración, cerca de 9,000 estudiantes recibieron más de 36 millones de pesos en apoyos educativos, complementando los beneficios con eventos culturales de excelencia y actividades deportivas para todos. Entendemos la trascendencia de una sociedad sana. Unidos lo estamos logrando. Esdras Romero Vega, primer informe de gobierno. En Altamira, fortalecemos la educación con acciones que garantizan el futuro de las nuevas generaciones. Cuando se quiere realmente, cuando se ama algo, podemos ser capaces de lograr muchas cosas. Les pido, por el bien de ustedes, aprovechen este esfuerzo. Es un orgullo
ser mexicano, es un gran honor ser tamaulipeco, pero es un privilegio ser altamirense. En los hechos, transformamos a Altamira en la fortaleza de Tamaulipas. El Festival Internacional Tamaulipas 2014 te invita a disfrutar del 25 de septiembre al 5 de octubre de la música, el teatro, la danza, la literatura y las artes plásticas. En esta edición, Uruguay y Yucatán son nuestros invitados de honor. Consulta cartelera en fit.gov.mx. La cultura nos une. Tamaulipas, estado fuerte para todos. Y este espacio lo hemos denominado Tampico, capital de las Huastecas, y el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la pesca, porque el invitado especial de este espacio es el licenciado Manuel Mérida, un protagonista del movimiento cooperativo junto con su padre, y ahora un hombre que cree que todavía hay futuro para los pescadores, sobre todo porque aquí, en los alrededores de Tampico y en las costas de Tamaulipas y Veracruz, hay futuro. Manuel, quisiera preguntarte cuál es la visión que tienen ustedes los pescadores de esta actividad económica desde la óptica del reciente mensaje que diera el presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en donde él está seguro que con las reformas estructurales Tampico va a tener un despegue económico y que como mexicanos vamos a tener una vida mejor, una vida digna, porque oportunidades habrá. Queremos saber cuáles son las oportunidades de negocios y de mejoría económica que tú ves para los pescadores en este futuro a corto y mediano plazo. Sí, precisamente, licenciado, tuve la oportunidad de estar en Telchac, Yucatán, en una asamblea nacional de cooperativas pesqueras de camarón de alta mar y de otras pesquerías de mar, como la langosta, el abulón y el pepino de mar. Y otras especies. Y recibimos precisamente en ese momento de la asamblea todo el apoyo del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y estuvo ahí el representante del gobernador de Yucatán, trayéndonos el mensaje del licenciado presidente y dándonos la pauta a seguir, que contamos con su total apoyo, las pesquerías del país, porque son generadoras de ingresos para miles de familias que viven directamente de la pesca. En todas las costas mexicanas son miles de kilómetros, tenemos también bastante territorio, mar, que somos en el país mar que tierra. Entonces el mar será una actividad que estará en la agenda política de este sexenio de nuestro señor presidente de la República. El mar tendrá una prioridad como nunca antes se había visto, quizás como remembramos en aquellos años en que se tomó la vanguardia de impulsar el mar. Ahora nuevamente se retomará esa. Estamos seguros que si el campo va a tener un repunte en su actividad agropecuaria, si puede llegar tecnología, si puede llegar apoyo del gobierno federal para la siembra y la cosecha, estamos seguros que la pesca también tendrá su repunte, porque definitivamente creemos que si el campo está empobrecido por toda la depredación, la contaminación que hay, los mares todavía guardan algo de alimento para nuestros mexicanos. Sí, en el mar encontramos especies, es una gran biodiversidad. El Golfo de México es un ecosistema marino sui generis, único en todo el mundo, así como el Golfo de Cortés y el Océano Pacífico son ecosistemas marinos importantísimos que tenemos el privilegio que son patrimonio de la nación, nuestros mares, nuestras costas, y consideramos que es un futuro halagador, un futuro, ahora sí que es un horizonte sin límites, que se puede coexistir las actividades, por decir, de pesca, maricultura, porque se puede cultivar especies marinas en el mar también,
no solamente extraer, sino también cultivarlas en el mar y coexistir con actividades marítimas de otra índole que tienen su lugar primordial, importantísimo para el país, como es hidrocarburos. Tenemos experiencia de otros países del primer mundo, en donde, por decir, tenemos aquí nada más el vecino país, donde coexiste la actividad pesquera con las actividades petroleras en perfecta armonía. Como Nueva Orleans, Galveston, Nueva York. En así donde es, se pesca perfectamente sin ningún problema. De extracción de petróleo. Así es, sí. Entonces nosotros tenemos esa confianza en nuestros mandatarios, nuestro presidente, que es una persona joven con una visión de vanguardia para que esas actividades coexistan. Y bueno, de hecho, el pescador pues vivirá de su actividad marina, el pescador que sale a mojarse los pies en el mar. Sí. Y bueno, sé que hay algunas mujeres que se han dedicado a despicar camarón. Están esperando que regresen en estos momentos quienes acaban de salir en esta corrida de septiembre. ¿Cuándo van a regresar y cómo ves el futuro de la actividad de estas damas, las despicadoras? Bueno, precisamente te comentaba, en este año la captura en los primeros 10 días descendió a 3, 4 toneladas. Te había comentado que el año antepasado era 1 tonelada por 24 horas. Esto es camarón, ajá. Pero ¿habrá otras especies que permitan que subsista la actividad pesquera? Sí, lo que pasa también que, bueno, me hablabas de la despicadora se dedican a pelar, quitar la cáscara del camarón. Entonces, por eso te comentaba que en esta ocasión, por 24 horas fueron 300, 400 kilos, ya no llegó a la tonelada. Entonces, los barcos en 10 días vinieron a traer 3, 4 toneladas, muy poco camarón. Entonces, en 10 días, o sea, van a seguir pescando, pero con ese arranque de inicio de los primeros 10 días, con ese vuelo, sí, muy bajo. Muy poco la actividad. Así es. Sin embargo, sí hay otras especies, pero claro está, ha habido tenemos ahorita grandes situaciones globales, prácticas, como ambientales. Pues estos huracanes nos van a ayudar, ¿no? Bueno, de hecho, con estas tormentas que arribaron aquí a nuestras costas y las que están ahorita pegando en el Pacífico, sí ha habido una mayor captura, sí, bien. Así es. Oye, y frente al mundo, la pesca aquí del Golfo de México, ¿cómo la ves? ¿Qué movimiento hay de las importaciones de productos extranjeros? No sé, la tilapia en el mercado y la tilapia que viene parece que Corea. Sí, he visto de Filipinas, traen un bagre por allá de Asia. Bueno, de hecho, vienen con muy buen control de calidad, un perfecto empaquetado, un enhielado excelente o congelado excelente que trae. Incluso trae tratamiento contra bacterias y una serie de cosas que le dan el plus, cumpliendo con las normas internacionales de comercio exterior. Entonces, nosotros, por decir, en Ensenada se exporta langosta viva a Asia. La Federación de Cooperativas de Ensenada, Baja California, esa es su principal actividad. Entonces, la iniciativa privada, incluso ellos están cultivando ahí en la costa de la península de Baja California, están cultivando en mar abierto, o sea, es el maricultivo. Déjame destacar la acción del presidente Peña Nieto en ocasión de que este fenómeno hidrometeorológico azotó toda la península de California y está azotando las costas de Sonora y Nayarit. Parece ser que les causó muchos daños. Sin embargo, el gobierno de la República está protegiendo esa actividad económica y parece ser que estuvo el señor Videgaray de la Secretaría de Hacienda anunciando el diferimiento de pago de impuestos
para que se haya una recuperación pronta en la economía de todas las actividades económicas de ahí de los amigos de California Norte y California Sur. Eso habla bien de una acción necesarísima. Y también quiero dejar apuntado que recuerdo que en este sexenio el presidente López Portillo, en el Pacífico, para competir con los atuneros españoles y los japoneses, permitió la formación de 2 cooperativas enlatadoras de atún que también dieron una importante solución al problema del encarecimiento de los alimentos de la canasta básica, que luego López Portillo tomó la medida de frenar los precios, de crear una oficina que regulara los precios y vigilara y castigara a los comerciantes que los encarecieran, pero en la dieta del mexicano un buen tiempo llegó el atún baratísimo, así es que si no había muchas tortillas porque el maíz estaba caro, si no había mucho frijol porque estaba caro, pues había pocos frijoles, pocas tortillas, pero había un par de latas de atún y se salvaba la tripa del mexicano. Fíjate, pero eso gracias a los amigos de las cooperativas del Pacífico que tuvieron la visión de diferir su actividad no solamente pesquera, sino también de enlatar. Así es, sí, precisamente la actividad pesquera en sí es un circuito de varias etapas, es tanto la captura como el almacenamiento, el congelamiento, el manejo, la comercialización. Entonces, es todo un universo de actividad comercial. Pues aquí se tenía precisamente... Quiero interrumpirte para que le digas a nuestros amigos cibernautas qué platillos a base de pescados y mariscos le recomiendas a la gente que está por allá y quiere venir a visitarnos. Bueno, aquí yo le recomiendo así la jaiba al natural. El jaibón es una jaiba de buen tamaño. ¿Todavía hay jaibones? Sí, los vemos en el mercado de la Puntilla, en mercados de aquí, Juárez, Hidalgo, donde están las pescaderías. Hay un área específica donde venden jaiba al natural, embolsada, ya en congelada o en hielada, fresca. Lista para servirse. Ya nada más es de abrirla de la bolsa y empezar con juguito de limón, su salsita. Y también el camarón al natural, que también ahí mismo compras el camarón al natural o en el mercado de la Puntilla, y es exquisito. El camarón de mar, el camarón café, que es el Aztecus, es el preferible del mercado tejano, sobre todo las demás especies de camarón. Hay 7 especies de camarón en México, que está el blanco, el rosado, el café, aquí en el Golfo. Y de esos 3, el de mejor sabor que aprecia más el mercado norteamericano es el camarón café. Nosotros tenemos el privilegio que aquí lo tenemos. ¿7 barbas o cuántas barbas son? Bueno, hay una especie que le llaman 7 barbas, es un camarón más pequeño, ¿sí? que tiene las barbas muy grandes precisamente, por eso le llaman 7 barbas, pero ese camarón es un camarón más pequeño. Pero el camarón... El mejor es el que tú dices, el café. Ese es el camarón, el sabor exquisito, que claro... Mariposa, rebozados. Sí, puede ser, como te decía, al natural, en brocheta. Brocheta. Y bueno, para el cóctel ya es un camarón más chico. Bien. Bien, pues fíjate que nos da mucho gusto platicar contigo porque tienes el conocimiento para orientar a nuestros amigos cibernautas con respecto a cómo elegir un buen platillo. ¿Algún guiso? Exacto, fíjate, muchas personas dicen, oiga, es que me trajo este cóctel, me trajo un camarón muy chiquito, pero es que es el camarón que se usa en el cóctel. Bien. Porque para un camarón grande y lo vas a partir en pedacitos, vas a desperdiciar la presentación de un camarón grande. Sí, ese es para disfrutarse. Eso es para disfrutarse así al natural. Con la salsita esta, sí, ¿no? Sí, y si quieres un cóctel, pues entonces es un camarón más pequeño. Y además el sabor es exquisito y especial para el cóctel. O sea, también son detallitos, ¿verdad? Y no cualquier salsa, ¿verdad? ¿Qué tipo de salsa? Pues sin meter la comercialización, ¿verdad? De los cualquier salsita de esa embotellada es buena. Bien. Hay 2, 3 marcas muy buenas. Perfecto. Sí. Bueno, pues ya nos estamos retirando. Le queremos agradecer al licenciado Manuel Mérida que nos haya acompañado
Y fíjese usted, ha sido una aventura por el mar y una aventura en tierra también, porque nos ha retratado la actividad de los amigos pescadores, estos valientes hombres que se la juegan, se arriesgan y llegan con buenas noticias, con barco quizá no lleno, pero con esas exquisiteces del mar que usted aquí en Tampico puede disfrutar al natural. Y hay lugares en donde le van a presumir de exquisitos platillos. ¿Para qué le digo la lista? Estaríamos dándoles mucha publicidad a los amigos de los restaurantes, pero baste reconocer el esfuerzo de nuestros amigos pescadores, y por eso le agradecemos a Manuel Mérida que nos trae un poquito de lo mucho que nos pudieran platicar de esas vivencias, de esas aventuras, realmente aventuras, porque aunque el barco esté muy bien equipado, ha habido historias como las recientes de un barco que se extravió y andan buscando a toda la tripulación. Y bueno, pues extraordinarias historias ya una vez que los encuentran y platican cómo les fue, cómo se las vieron en alta mar y cómo se las vieron en esas naves que aunque se ven gigantescas de tierra, imagínenselas en el mar. Le queremos agradecer a usted su amable atención a este espacio de Tampico, capital de la Huasteca. Le queremos agradecer a todo este departamento de producción que dirige el licenciado José Ángel Jefti Hernández, y le queremos agradecer también a nuestros amigos de la Asociación Regional de Periodistas, quienes respaldan este esfuerzo, y a usted por su preferencia. Gracias. Gracias también al compañero José Lorenzo Sobrevilla, quien está en el departamento creativo, muy al pendiente de que usted tenga la mejor imagen de redtampico.com.mx. Hasta la próxima, pásela bien.